Ya sabemos lo que opinan los políticos y les hemos visto debatir, pero ¿qué opina la gente? Hoy hemos pedido a 4 personas, votantes de distintos partidos, que vengan aquí a debatir sobre temas de actualidad que nos preocupan a todos. Los votantes no vienen en representación de los partidos, sino de sus propias personas y su forma de pensar. Puede ser que no estén de acuerdo con alguna de las cosas que su partido defiende. Vamos a lanzarles temas y vamos a escucharlos debatir. Soy Cristina Lazarraga, tengo 26 años y soy simpatizante y votante de Ciudadanos. Soy Isabel Martínez, tengo 23 años, milito tanto en Juventudes Socialistas como el PSOE y claramente voto al PSOE. Mi nombre es Miguel Feixas, tengo 20 años y soy votante y simpatizante de Unidos Podemos. Soy Carlos Bengel, tengo 21 años, soy afiliado a las Nuevas Generaciones y voy a votar al Partido Popular. Voy a leeros diferentes enunciados. Si estáis de acuerdo, levantad la mano. Estoy orgulloso de ser español. ¿Qué significa ser español? Ser español porque tengo una bandera, porque me atan a unas fronteras, o ser español porque me identifico con la democracia que hay aquí, con la gente, la cultura, el multiculturalismo que hay. Yo creo que si es así, yo sí que me siento orgullosa de ser española. No porque hay unas fronteras que me cierren, sino porque esas fronteras me permiten poder salir y me permiten poder estar en un sistema multinacional, multicultural. Si es eso, yo sí que me siento orgullosa de ser española. Hay muchas formas de ser español y creo que todas son válidas. O sea, yo a lo mejor no tengo por qué identificarme al 100% con la bandera por determinados motivos, pero sí que estoy orgulloso de decir, mira nuestro sistema público de salud gratuito, de calidad, mira nuestra educación pública de calidad. Yo creo que eso también es ser español y no solo ir con la bandera o poner la bandera en el balcón. Bueno, yo considero sinceramente que si estamos orgullosos de ser españoles, también deberíamos estar orgullosos de nuestra bandera. El problema es la connotación que se le ha dado. Yo creo que no deberíamos quedarnos únicamente, porque hablamos un montón de la bandera cuando estamos hablando de ser orgulloso de ser español, pero en verdad la bandera es meramente un símbolo, no va más allá. ¿De qué es representativa esa bandera? Pues yo creo que ahí es donde sí que puede residir la respuesta a de qué estamos orgullosos de ser español, no solo tanto de la sanidad o de la educación, de lo cual deberíamos estar muy orgullosos, sino de lo que somos. Se debe proteger la religión católica en España por su larga tradición. Yo estoy totalmente en contra, porque sobre todo partimos de la premisa que según la Constitución somos un Estado aconfesional, artículo 16 de la Constitución. Yo creo que sí que es verdad que la religión católica tiene una larga tradición, pero como cualquier religión en cualquier Estado, lo que no se puede permitir es que se pondere más o que se subvencionen más ciertas religiones en detrimento de otras. Si al final queremos unir a todo el mundo, que todo el mundo se sienta incluido, porque incluso cuando hablamos de hijos de inmigrantes que están aquí con diferentes culturas y religiones, ¿por qué se le señala con el dedo a lo mejor a una persona musulmana por llevar hijab o por llevar cualquier otra prenda que puedan llevar ellos característica? ¿Por qué dejamos que la Conferencia Episcopal pueda entrar en los pactos de educación con el concordato con el Vaticano del 26 y demás? ¿Por qué permitimos todo eso si en teoría somos aconfesionales y lo que queremos hacer es ponderar que todas las religiones, más o menos en su medida, tengan oportunidades para poder desarrollarse en el territorio? Es cierto que en España la religión católica tiene una larga tradición, pero es que esa tradición viene de la época de la dictadura. Yo creo que mantener una tradición que es propia de esa época, es decir, el caudillo, por la gracia de Dios, yo creo que mantener una tradición como esa es algo que no se debería de permitir en una democracia y, como tú dices, efectivamente, que la propia Constitución dice que somos un Estado confesional. ¿Acaso no sigue viva la religión católica en España? ¿No sigue siendo la religión mayoritaria? Si estamos dispuestos en política a defender lo que es el pueblo español, ¿cómo vamos a obviar probablemente el que sea uno de los puntos más importantes para ellos? En nuestra sociedad occidental, nuestra cultura, podríamos decir que es la suma de la filosofía griega, del derecho romano y de la religión cristiana. ¿Por qué no darle la importancia que se merece, si es que es la gran base de nuestra cultura? No sé, que pague la Iglesia al IBI. ¿Por qué tiene que tener tantos privilegios? Totalmente. Los padres y madres deberían tener todo el control sobre qué tipo de educación reciben sus hijos e hijas. O sea, ese control creo que no se va a perder nunca, en tanto que existan colegios privados.
Si tenemos una escuela pública, hay que buscar unos criterios por los cuales se rijan todas las escuelas públicas y no que en una comunidad se den una asignatura, un cierto temario que no se den otra. Creo que le damos demasiada importancia a la educación que recibimos y más ahora con todo el acceso a toda la información que tenemos, creo que es cuando mejor estamos formando o nos estamos autoformando porque es realmente cuando tenemos ese poder de decisión. Pero yo creo que sí que es verdad que hay que tener libertad de cara, como siendo padres hasta cierto punto, porque si entendemos que el Estado es garante de todos los intereses generales de todos los ciudadanos que habitan en el territorio, hay ciertas cosas que aprendemos en casa, pero que en el colegio al final nos formamos y nos educamos. Todos esos temas que a lo mejor en casa no podemos verlo tanto, porque no hay tanta diferencia por las diferentes burbujas en las que vivimos según el nivel socioeconómico que tenemos, igualdad, que no haya discriminación, que no haya racismo, temas de todo el tema de género. No es un adoctrinamiento, no lo creo que lo sea. Yo creo que como institución pública yo te ofrezco esto, te ofrezco una cierta formación. Luego el niño, los padres pueden ir moldeando esas cosas, pero el hecho de que se puedan confrontar diferentes ideas, ya sea de casa contra las del colegio o viceversa, creo que eso es bueno y creo que el Estado sí que tiene que fomentar todo el tipo de educación posible que pueda garantizar a que tengamos mejores ciudadanos, más críticos y más formados. Lo que le va a ayudar al chico o la chica es que desarrolle ese pensamiento crítico que tan necesario es hoy en día. El colectivo LGTB debería tener los mismos derechos, libertades y visibilidad que el cis heterosexual, incluyendo que las personas trans tengan cubiertos sus tratamientos específicos por la sanidad pública. Es que nos podemos sentir muchísimas cosas, incluido por naturaleza. También, una cosa, si se deja de catalogar, por ejemplo, como decías tú, que no se etiquete porque suena a enfermedad, en ese momento, ¿es el Estado el que tiene que seguir financiando las hormonas y la operación? Porque si ya se deja de catalogar como suena fuerte, pero suena a enfermedad, en ese momento el Estado debe de dejar de pagarlo y en ese caso se lo tendría que pagar por sí mismos. Yo creo que el tema de la identidad sexual es una cosa muy importante que tenemos nosotros como individuos porque al final nos define cómo me voy a desarrollar. Si yo no me siento acorde con cómo soy físicamente o a nivel biológico, a cómo verdaderamente me siento, creo que el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos y creo que todos los ciudadanos tributamos, pagamos impuestos y al final la sanidad tiene que ser universal y al final yo como Estado tengo que velar porque un poco más abstracto, ¿no? Que el ciudadano sea feliz, que el ciudadano pueda tener su propia identidad y pueda desarrollarse, sí que creo que tiene que cubrirse todas esas cosas, sobre todo porque te define a ti a nivel de identidad y por lo tanto te creas la imagen que tienes del mundo, cómo ves a los demás y sobre todo cómo te ven a ti. El reconocimiento como persona lo va a tener en cuanto que es persona, lo que podemos discrepar es en cuanto al modo que él vea de ser persona. Mucha gente también paga impuestos y también tiene deseos muy grandes que no se pueden realizar. ¿Por qué? Tanto por motivos legales como por morales. Dejándolo claro, una cosa es la disforia de género y otra cosa es que alguien por voluntad propia decida convertirse, mediante métodos de operación hormonales, en el sexo contrario. Entonces, ¿la homosexualidad también es voluntad propia? Claro. O sea, yo creo que en ningún momento nadie dice, pero es voy a exactamente lo cambiar. mismo. O sea, es algo que tú lo llevas. O sea, no es que en un momento diga voy a cambiar, no, o sea, es algo que lo llevas desde que nace. Sí que es cierto que, por ejemplo, puede herir sensibilidades, y esta es una frase que duele un montón. ¿Por qué? Tal vez porque hayamos planteado mal el término matrimonio. ¿Por qué, si es un término religioso y estamos en un estado confesional, por qué tener ese concepto metido dentro de la jurisdicción civil? Pero entonces es simétrico, porque entonces solo esa etiqueta de matrimonio lo tiene que tener única y exclusivamente la religión. Si al final, por detrás, el fondo, lo que es la lógica de fondo es la misma, que dos personas se quieran casar. ¿Por qué se lo tiene que apropiar única y exclusivamente la religión? El cambio climático debería ser una prioridad. Yo creo que no debería llamarse cambio climático, sino emergencia climática. Morimos todos, o sea, esto no es rojos, azules, naranjas o verdes o morados, es todos en general. Pero yo no lo llevaría ya solo al punto de morir, yo lo llevaría al punto de vivir mal y ya no solo desde un punto de vista sanitario. Oye, tenemos un problema muy grande y tenemos que buscar soluciones para esto. Hay demasiado dinero, al final todo se reduce a ello y no interesa. Claro, el problema es lo que tú decías antes de la empresa. Al final, la empresa
hay que obligarla, porque una empresa capitalista por sí misma no va a decir, oye, voy a invertir un poco más para contaminar menos. Las empresas aeronáuticas, las aerolíneas, invierten un montón en la eficiencia de sus aviones. Lo pintan como que lo están haciendo por el medio ambiente, pero al final lo hacen porque a ellos les interesa. Si a ellos no les interesara, les daría igual cuánto emitieran los aviones. Lo que deberíamos es premiar a las empresas que hacen algo por mejorar, digamos, en un aspecto de energías renovables y demás, y no como se ha intentado en otras ocasiones, que es al revés, poner un impuesto al sol, el denominado impuesto al sol que surgió hace unos años. Soy feminista. Yo no veo debate por ninguna parte. Creo que la igualdad entre el hombre y la mujer es indiscutible. Yo soy feminista y yo creo que la gente no tiene que tener miedo de decir soy feminista. Totalmente. Y sobre todo no polarizarlo por ideologías, ni que una se apropie de cómo tiene que ser el término del feminismo o cómo no tiene que ser, ¿no? Cuando los partidos o los líderes empiezan a pelear por las diferentes corrientes. Yo no estoy a favor del manifiesto del 8M porque son anticapitalistas. Bueno, el feminismo tiene un montón de ramas y al final el objetivo es conseguir esa igualdad efectiva y real de la mujer a nivel laboral, a nivel sociedad, política, económica. Hay que ponerse de acuerdo. Una cosa es muy clara, este movimiento es por nosotras y para nosotras. Tenemos que conseguir que los hombres sean aliados. Hay hombres que se han intentado unir al movimiento y, sin embargo, de alguna manera los hemos rechazado. Yo tampoco creo que eso debería ser así. Deben ser nuestros aliados. Evidentemente nosotras tenemos que ser la figura principal, pero no podemos obviar que vivimos en una sociedad, son parte de nosotros, de nosotras. También yo creo que es verdad que hay una polarización en la política para derribar etiquetas y derribar, ahora pues que si las ideologías de género, que si la ideología feminista, que intenta acabar con el hombre, etcétera. Creo que hay que ir un paso más allá y olvidar esas tonterías que al final lo que hace es separarnos más y es entender un poco la lógica de cómo es el movimiento para respetarlo, para que las mujeres puedan estar delante y evidentemente aceptar que los aliados hombres estén detrás. Yo no quiero ser aliado vuestro en esta lucha, yo quiero ser vuestro compañero y defender algo que es enervante, que es que se os discrimine únicamente por vuestro sexo. Y más en un siglo tal vez no tan avanzado como nos gustaría que fuera, pero quiero estar a vuestro lado no como aliado, quiero estar como compañero, porque quiero levantar también la pancarta como vosotras y con vosotras. En el 8M y en todo lo demás referente al feminismo, hay que dejar que la mujer ocupe el primer puesto. O sea, por cuestión de lo que representa el movimiento. Eso es evidente. Lo que no podemos hacer es deciros, oye, pero vosotros no. A mí, yo considero que de verdad que eso está mal. Precisamente si lo que queremos es igualdad, ¿por qué estamos excluyendo a alguien? Estoy de acuerdo. Y si no hay que poner términos, no se ponen términos. Yo creo que al final lo que polariza los movimientos o que hace que la gente no se sienta es, pues te llamo aliado. No, yo quiero ser compañero. Pues ya estás, todos somos feministas y listo. Mientras sepas que las mujeres tienen que ir delante y luego acompañados de la mano detrás, pues listo. La gestación subrogada es una alternativa válida a la adopción. Habría que vernos en el caso. Es que es un tema muy complicado, o sea, porque, claro, yo a nivel individual, si hablamos a nivel teórico, claro que estoy en contra, porque hay una mercantilización de la mujer, porque hay unas dinámicas que van contra la mujer y que al final siempre es la óptica de la mujer como aparato reproductor. Pero sí que es verdad que hay necesidades o que existen problemas que siempre van a haber, porque al final quien quiera acudir a ese sistema va a acudir, y acude a la India, acude a Ucrania. Entonces yo sí que creo que entonces como Estado, al igual que con la prostitución, de alguna forma hay que regularlo, hay que regular esa relación laboral entre la prostituta y el que le contrata, hay que regular entonces toda esa oferta y esa posible demanda que pueda haber, pero sobre todo para proteger a la mujer. Si estamos en esas dinámicas y si a nivel de moral o principios eso no se puede terminar o no puede acabarse, yo creo que un paso razonable es regularlo. La cuestión es cómo lo regulas. Bueno, hay gente que lo va a seguir usando, lo va a hacer para bien o para mal, de la propia mujer. Sí, es cierto que se está utilizando como un envase de fermentación de un futuro niño, pero ¿y cómo lo regulas? ¿Lo prohíbes porque no lo consideras moral? Pero eso es una manera muy frívola de hablar de ello, ¿no? O sea, al final, por supuesto que habrá muchas ocasiones en las que no será así, pero yo puedo tener un problema y tú me quieres ayudar. Claro, pero la cosa está en cuando es de propia, lo mismo que estabas tú hablando de la prostitución, cuando es de voluntad propia y cuando no.
o cuándo es por necesidad, porque a lo mejor no te gusta, pero lo tienes que hacer por necesidad, o que eres obligada, o... Claro, pero a mí, ves, que lo hagas por necesidad ya es algo que entonces está fallando el Estado, que tengas que recurrir a esto Correcto. como Exacto. un tipo de trabajo, aunque sea regulado como el modelo canadiense en el mejor escenario. Claro, hay que ir un poco a la casuística, porque al final yo estoy de acuerdo, de verdad, o sea, si yo no pudiera tener hijos y mi hermana pudiera hacerlo, yo no me negaría, y si mi hermana voluntariamente quiere, pero claro, la mayoría de esos casos son mujeres, o la mayoría en general, que tienen unas necesidades que las obliga, y unos vicios del consentimiento que les obliga a acudir a la maternidad subrogada para en un corto plazo poder subsistir. Entonces sí que creo que en ese aspecto, con esa vulneración tan grande que hay de derechos de las mujeres, el Estado tiene que regularlo de alguna forma. Habrá mejores o peores sistemas, pero el punto de partida es vamos a regular esto para ver cómo podemos solucionar y proteger a la mujer. Además, es que yo creo que el caso que ponías tú, hipotético, de que si tú no pudieras, a lo mejor tu hermana, que voluntariamente, yo creo que eso no sería el caso general, sino que sería la excepción, desgraciadamente. Al final se caería en eso, en una mercantilización del cuerpo de la mujer, que al final no es otra forma más que otra forma más de opresión del sistema capitalista a la mujer. El aborto debería ser legal, seguro y gratuito. O sea, simplemente es darle la capacidad de decidir si quieren continuar con su embarazo o quieren interrumpirlo. No es nada más que eso, no se está obligando a nadie ni a continuar ni a interrumpir el embarazo, simplemente tiene esa posibilidad de elección. Es que si partimos de la base de que no tenemos esa elección, entonces ya estamos dejándonos en manos de otras personas. Claro. Y eso a día de hoy me parece una locura. Yo creo que hay que plantearse un poco los sistemas que hay de regulación del aborto en los estados, ¿no? Por ejemplo, yo sí que estoy muy a favor de cómo se regula en España el sistema a plazos. O sea, también es verdad que entra en conflicto claro, si eres mujer, estás embarazada y llevas 6 meses de gestión, ¿qué vas? ¿A de repente abortar? Joder, es que hay varios principios morales, que es el derecho a la vida del niño, que es el derecho a la protección de la mujer. Evidentemente hay casos, pero la generalidad es que yo creo que si se regula a plazos, la mujer tiene sus derechos y que tiene que ser gratuito, que tiene que ser libre y que tiene que ser la sanidad pública quien cubra todas esas cosas. Porque el aborto igual, ya sea en España o en otros países, va a existir. ¿Qué preferimos? ¿Que se muera una mujer en una camilla en un hospital clandestino, legalizarlo y que se genere un mercado negro, o lo regulamos y entonces podemos tener un control para ver qué políticas públicas fallan de cara a la educación sexual, la prevención, el uso de preservativos, la concienciación con la libertad sexual, etcétera? Alemania, ¿qué es lo que hizo para reducir el número de abortos que tenía? Lo que hizo fue una política de concienciación, tanto con anticonceptivos y demás profilácticos. Y realmente está reduciendo el tema del aborto, que ya de por sí yo no lo veo bien. Sí que es cierto que el tema de los plazos a mí no me convence, en todo caso aceptaría un poquito más el de supuestos, pero también incluso los supuestos pueden llegar a ser discordantes. Porque es muy irónico cuando la NASA viaja a otro planeta y descubre una bacteria y dice hay vida en Marte por una bacteria. Pero no somos capaces de ver la vida que hay dentro del cuerpo de una mujer. Que a las poquitas semanas, que ya lo están demostrando los estudios, ya hay un diminuto corazón que empieza a latir. Yo no conozco otro término para parar un corazón que no sea matar o morir. Sí, pero entonces si hacemos esa ponderación de derechos entre la vida de ese futuro niño y la vida de esa mujer, la mujer al final es la condicionada por todo el desgaste físico que va a tener durante 9 meses, 8 o 9 meses, y luego que una vez que nazca ese niño, tiene luego unos problemas que no se hablan de la depresión posparto, que no sabe si quiere o no ese hijo, que puede o no sentir afección a ese hijo, que se ha visto obligada a tenerlo. O sea, al final, esa dignidad del cuerpo de la mujer también tiene que tener en cuenta. ¿Qué les decimos? No, porque no has tenido precaución o porque has tenido mala suerte, ahora tienes que aguantarte y durante toda la vida vas a estar determinada por esto. Hombre, yo prefiero proteger antes a la mujer que lo otro. Es que lo que no podemos, pero no nos podemos abanderar al feminismo y después no dejarnos decidir sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Porque las primeras feministas de todas eran antiabortistas y cristianas. Pero el feminismo y eso no las quita de feministas. Exactamente. El feminismo ha ido evolucionando al final, o sea, no te puedes quedar con el feminismo que había hace X años. Todo el mundo debería poder decidir cuándo morir.
Yo creo que el derecho a una muerte digna tiene que ser un derecho fundamental, porque yo tengo que elegir cómo me desarrollo, cómo vivo en sociedad, y si no estoy a gusto, evidentemente habrá que analizar cuáles son los fallos en políticas públicas para haber analizado si esa persona se ha sentido excluida, incluida dentro de la sociedad, pero yo qué sé, si me quiero morir ahora, ¿por qué no puedo permitirlo si tengo la disposición de mi cuerpo? Si tú quieres terminar con tu vida, hay métodos para hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que el Estado proporcione una forma segura y una forma lo mejor posible para ti, para si estás con una enfermedad terminal o con cualquier caso que, digamos, tú quieras terminar con tu vida, lo puedes hacer de la mejor forma posible. Alguien que ya no tiene ganas de seguir con esta vida, entonces lo que está es en una depresión, y la depresión sí es enfermedad. Esa persona no necesita que la saquemos de esta vida. Esa persona lo que necesita es un tratamiento y sobre todo muchísimo amor. Podemos tener a alguien que está enchufado a una máquina sin la cual no puede vivir. Eso no es eutanasia, eso es distanasia. Que eso es, si yo te quito este aparato de respiración, tú no vas a seguir con vida. Eso no es eutanasia, y en ese caso yo sí que estaría a favor, porque es algo natural. Pero es que aunque tu cuerpo siga funcionando, tu mente puede decir, no, estoy sufriendo muchísimo. Y aún así es tan maravillosa que sigue funcionando. Claro, pero porque el cuerpo al final está hecho para eso, como tú dices, o sea, al final es naturaleza, busca sobrevivir, pero tú como individuo tienes una conciencia que dice, oye, no quiero seguir así. Porque yo, un paso más, a nivel individual no puedo decidir sobre mi vida. Si después, incluso aunque ya no tenga la depresión o ya no esté triste, si quiero decidir libremente que hasta aquí, ¿por qué no puedo? Es que bajo ningún concepto podemos quitarnos el poder de elección sobre nosotros mismos y dárselo a otros. O sea, eso... Estoy a favor de un referéndum por la autodeterminación. Creo que la solución pasa primeramente por un diálogo, y creo que en eso sí que podemos estar más de acuerdo. Un diálogo creo que sin veto, es decir, antes de sentarse a dialogar, decir, oye, de esto no vamos a hablar, porque creo que entonces no va a ser un diálogo, va a ser un tema que ya está pactado y que todo el mundo sabe cuando se sienten a esa mesa lo que va a pasar. Sí que es verdad que yo te puedo decir, hombre, yo creo que cualquier individuo debería tener la libertad y el derecho de poder decidir dónde quiere vivir y cómo quiere vivir. El problema es que yo no creo que la Constitución, por ejemplo, sea una cosa rígida que no permita entablar el diálogo. Yo creo que hay que entablar el diálogo y hay que ver cómo solucionamos. Pero claro, al final poner encima de la mesa un referéndum, que yo a nivel individual sí que diría, oye, no pasa nada, no creo que vayan a cambiar mucho las cosas, porque al final puedes ver qué es lo que piensa la gente. Es como ir hacia atrás, como la posición de Estado central, te doy ahora el referéndum, o vamos a hablar del referéndum, te cojo la mano y luego te cojo todo el brazo. Claro, también por una parte tiene que haber negociación y por la otra también. Esa agresividad de política no puede existir en temas tan coyunturales que verdaderamente polarizan a familias. Claro, ¿qué soluciones hacemos con eso? Pues posiblemente poner el referéndum directamente no. Vamos a ver qué problemas hay en Cataluña, de relaciones, y luego vamos a ver cómo se puede o no solucionar. ¿De verdad qué queremos dialogar? A lo mejor simplemente tenemos que plantar unos hechos, tenemos que plantar un libro de historia y decir, señores, basta ya. Está claro que tenemos referencia en la historia de este problema, pero digamos, los motivos que hubo en ese momento no tienen nada que ver, evidentemente, con los motivos que lleva ahora mismo a los independentistas catalanes a querer esa república catalana. Bueno, es que creo que el problema es que os hemos dado manga ancha con este tema hasta llegar a la situación en la que estamos, que es una situación completamente crítica. Y precisamente como dices tú, si no hemos aprendido nada de la historia, vamos a seguir dialogando sobre qué. O sea, está muy bonito decir que debemos dialogar porque eso es lo políticamente correcto, pero realmente si comprendemos España como un reloj que tiene un engranaje que funciona perfectamente, porque funciona perfectamente con sus más y sus menos como todo, pero queremos sacar una parte esencial de ese engranaje, todo se va a derrumbar. ¿Vamos a permitir que eso pase? ¿Qué pasa con el País Vasco? Evidentemente que otras regiones con una historia de independencia, como tú dices, el País Vasco, incluso Galicia, lo iban a intentar, pero yo creo que la cosa no pasa por tengo miedo a que
haya un referéndum en Cataluña y las demás comunidades quieran. Yo creo que la cosa pasa en, vuelvo a repetirlo, aunque sea y suene un poco naif, el diálogo y decir, oye, ¿por qué quieren la independencia? ¿Qué hemos hecho nosotros mal como Estado para que ellos quieran la independencia? Y vamos a intentar solucionarlo. La monarquía aporta y beneficia a España. La monarquía aporta, bueno, pues seguramente en el 78 tuviera que ser necesario para hacer esa transición política y que no hubiera más altercados, y se refleja la monarquía como la institución intermedia, ¿no?, entre esos dos bandos. Pero yo creo que a día de hoy es inconcebible que por derecho de no se sabe de dónde haya una familia con unos privilegios que vivan súper bien. No quita que seguramente el rey, la reina o quien sea tenga un papel diplomático muy importante a nivel internacional, pero ¿por qué yo tengo que estar sufragando los privilegios que tienen esas familias? No lo entiendo. El rey me parece una figura muy importante hoy por hoy en España, a nivel político, sobre todo internacional. Tiene una formación maravillosa que hemos pagado todos y considero que debería seguir teniendo un papel dentro de España, pero desde luego que no con los privilegios que tienen ahora mismo. Esa representación que tiene el rey internacionalmente en las instituciones, al final un presidente de república es la que va a tener, con la diferencia de que somos los ciudadanos quienes elegimos a quien nos representa. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo sí que es verdad. Si me dijeran republicana, ¿votarías por una república en un referéndum? Claro que sí, pero porque no creo que haya muchísimos, que pueda a lo mejor suponer más gasto, menos gasto. Al final el tema económico me da igual, porque si a nivel de principios yo puedo elegir a mi representante primero y último, creo que eso es lo que determina la democracia y donde debe materializarse en general los sistemas. Siempre va a haber un escenario inestable. Por eso es muy importante, yo creo que si conseguimos un pilar central que no esté ni escorado de izquierda, ni a la derecha, ni hacia ningún lado, y de hecho cuanto más grande sea, más fuerte será, siempre será ese árbitro, siempre será ese punto medio que reúna a todos. ¿Por qué la princesa de Asturias tiene más oportunidades en general en la vida que una niña que nace en Puente Vallecas? ¿Qué oportunidades son esas? En general, de trabajo, económicas, políticas, de educación. ¿De trabajo? ¿Cuáles son las funciones que tiene ahora el rey? Simplemente formales, de refrendar o no a un candidato, de firmar una ley o no. No es lo mismo, por ejemplo, entrevistarse con el presidente del Reino Unido que con la reina de Inglaterra. Ahí es donde está el poder del simbolismo, y es que yo creo que lo que estamos olvidando es que las personas somos demasiado complejas y que necesitamos de esos símbolos. Cuando, por ejemplo, ya no recuerdo qué fecha sale el rey a hablar y dice, no estáis solos. No es solo la frase en sí, que la puede decir cualquiera de los ciudadanos, es que la dice el propio rey de España. Y solamente el título, no el nombre, es lo que mueve a esa gente a tener esperanzas y, sobre todo, a dar la cara. Creo que la Constitución española está desactualizada. Yo creo que generalmente sí, porque ¿qué tiene más o menos? 40 años. Yo creo que desde el 78 han cambiado mucho las cosas y sobre todo la sociedad ha cambiado y que esos reflejos tienen que estar a la Constitución. A mí no me vale cuando hay gente que me dice no, es que va a haber mucho más lío. Bueno, en la Constitución francesa o alemana constantemente hay cambios. ¿Qué problema hay aquí? ¿Que somos una democracia un poco más bebé y que nos estamos consolidando? Sí, pero entonces es el momento ahora de abrir el melón de la Constitución y ver cómo podemos materializar las actuales necesidades que hay en la sociedad. Se suele vivir mucho en la calle que es que hay que cambiar la Constitución. Lo que pasa es que cuando preguntas uno nadie dice en qué hay que cambiarla. Por ejemplo, una de las cosas que la gente suele decir, sobre todo para cambiar la Constitución, es hay que reformar la educación. La educación, ¿cómo se cambia? No hay que cambiar la Constitución para tocar la educación, se regula por una ley orgánica. Con lo cual, ¿qué tenemos ahora? Una Constitución que a día de hoy sigue siendo muy actual solo por lo abierta que es. A lo mejor lo que hay que cambiar son las leyes que complementan a la Constitución y no cambiar tanto en sí la Constitución. En España, los españoles deberían tener prioridad sobre los inmigrantes. Yo creo que cuando decides ir a vivir a un país no tiene que determinar qué nacionalidad tengas para ser prioridad o menor prioridad. O sea, sobre todo en un mundo globalizado donde no sabemos dónde vamos a caer muertos. Por lo tanto, todos los estados deberían velar porque todo aquel que venga de fuera o sea de dentro se siente incluido dentro de la sociedad. Nosotros ofrecemos los derechos que hemos creado. ¿Qué punto de adaptación debemos pedirles? Respetamos su cultura
Sí, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a permitirla? ¿Y hasta qué punto no nos pasamos de xenófobos al negar que alguien siga manteniendo su cultura? En cuanto que hay movimiento en este mundo de globalización, ¿hasta qué punto estás dispuesto a aceptar la cultura ajena y que no se adapten a la propia? Porque al final la que pones en peligro es tu propia cultura. No porque vengan gente de otros países con una cultura propia, se vaya a extinguir la cultura que tenemos aquí en España. Eso es una bonita manera de verlo. El problema está en cuando viene alguien que tiene por ley suprema la Sharia. Pero es que entonces ¿Qué haces entonces? Pero es que entonces hay un desconocimiento de la Sharia, porque la Sharia te permite el divorcio, te permite muchas cosas que nosotros desconocemos, pero porque no queremos conocerlo. Y simplemente nos quedamos en los statements que pueden hacer ciertos jefes de Estado, por ejemplo de Arabia Saudita, pero no nos paramos a pensar en verdad cuáles son los preceptos que regula la Sharia. Al final es una forma de regulación de la sociedad, pero si tampoco nosotros damos el paso para entender cómo se ordenan sus leyes y que tienen las mujeres muchísimos derechos en la Sharia, otra cosa luego es la aplicación efectiva o no que pueda haber, evidentemente. Y otra cosa es que hablemos de la aplicación universal de los derechos humanos y que evidentemente no se puede permitir la ablación femenina. Claro que sí, pero también por nuestra parte hay que dar un paso de entender todas las cosas que no nos separan, pero que nos unen, y sobre todo las cosas que son diferentes y que podemos generar una mejor sociedad. Yo, más allá de la utopía social, que me parece maravillosa, además creo que es algo fundamental que tenemos en España, si hay una cosa que creo que deberíamos tener en cuenta, y es lo que habla el típico señor mayor en el bar de ¿por qué le damos ayudas a la gente de fuera? Es una manera muy fea de decirlo, pero sí que creo que, poniendo un ejemplo muy básico, yo no te puedo invitar a mi casa a comer si no tengo comida para mí. Creo que primero, antes de ayudar a otras personas que vengan aquí, deberíamos cuidar lo que hay aquí para de esa manera abrir los brazos completamente a toda la gente que venga. Pero no podemos desestabilizar la manera, bueno, desestabilizar no podemos descuidar a los españoles para aceptar a gente de fuera. O sea, es maravilloso que todos convivamos, pero tenemos que convivir bien. Pero yo no creo que sea excluyente, porque entonces es un fallo de las ayudas públicas en general. Entonces aumenta el gasto público en fondos sociales, porque al final las ayudas sociales, becas y demás, va por criterios objetivos. ¿Cuál es tu renta? ¿Cuál es no tu renta? Si eres un grupo vulnerable, que estás en extremo no de pobreza, etcétera. Entonces me parece injusto que se le achaque a los inmigrantes que es que por tu culpa pasan estas cosas. No estoy diciendo que lo estés diciendo tú, sino que el señor o mayor de 50, 60, 70 años que dice, ala, es que ya, claro, ¿y mi nieta qué? Bueno, entonces es un fallo más bien desde la óptica estatal de, pues vamos a ver el esfuerzo de ayudas públicas para todo el mundo. Estoy dispuesto a pagar más impuestos si mis ingresos son mayores. Bueno, yo creo que no deberíamos ahogar, ni mucho menos, a los autónomos o las pequeñas empresas. Creo que si hay algo o alguien de donde podríamos sacar bastante provecho es de empresas que generan cantidades ingentes de dinero, y sobre todo muchas de ellas que están operando en España, pero sin embargo sus sedes fiscales están fuera de aquí. Claro, pero creo que precisamente este tema es de no ahogar, como tú dices, a las pequeñas empresas, a los autónomos que se levantan a las 6 de la mañana todos los días para abrir el negocio, va de, oye, ellos pagan menos y las grandes corporaciones pagan más. Además, es que eso no es, digamos, algo novedoso, es que eso está recogido en la Constitución. Yo creo que se trata un poco de entender un poco el principio de solidaridad y de humanismo entre todos. O sea, yo no necesito 3 yates de 5 millones de euros para ser feliz y vivir. O sea, si yo pudiera tener una cantidad de 203 millones al año porque remunero porque soy X empresaria, ¿por qué no voy a hacer que haya una redistribución dentro del estado de bienestar? Sobre todo porque en las clases más bajas es donde más se reduce esa brecha con los servicios sociales. Al final se trata de un individualismo y un egoísmo codicia de la persona que yo quiero, y que no te planteas el ¿de verdad necesitas todos estos bienes y toda esta riqueza para poder vivir? Bueno, yo no creo que sea una cuestión de si lo necesitas o no, pero el yo quiero me parece que está obviando toda la parte que le ha hecho llegar a tener eso. O sea, creo que hay mucha gente que considera que las empresas o, digamos, las personas físicas que han generado una gran fortuna les ha caído del cielo. Y yo creo que eso es
un background que tienen de muchísimo trabajo hasta que han llegado ahí. Evidentemente a todos nos gustaría que todos viviésemos en las mismas condiciones, pero entonces no existiría una economía como tal, porque necesitamos trabajadores que trabajen para empresas, necesitamos empresas que generan trabajo. Entonces, al final debemos cuidar a todas esas personas que generan trabajo. Confío en el sistema judicial español. Yo creo que a la vista está que no deberíamos confiar en ello. Bajo mi punto de vista es demasiado débil. Ya que estamos planteando un cambio en la Constitución, también hacer un cambio en de qué manera juzgamos cuando alguien falla a esa Constitución o a las leyes que establecen un orden general de las cosas. Hace un par de años, cuando el Tribunal Supremo declaró ilegales las cláusulas suelo que ponían los bancos y dijo que había que devolverlas con efectos retroactivos, y al minuto llegaron los bancos y dijeron, oye, que con efectos retroactivos no. Y tuvo el Tribunal Supremo que rectificar su sentencia y decir, va a ser a partir de ahora las que se han aplicado desde hoy hacia atrás, no hay que devolverlas. Y creo que es un ejemplo evidente. Pero yo no creo que sea una injerencia dentro del Poder Judicial, sino que al final tú apelas y mira, hay este tipo de circunstancias que a lo mejor pueden afectar al sistema económico del país, cosa que entonces tiene que revisar un tribunal para ver entonces cómo cuadramos para generar justicia, pero sin tirar abajo nuestro sistema económico. Yo creo que los tres poderes están bastante divididos, o sea, hay una división absoluta, tanto incluso cómo se eligen a los magistrados. Yo creo que el Código Penal en general, si hubiese problemas, es lo que hay que reformar o es lo que habría que revisar, pero creo que tenemos magistrados muy formados y que, de verdad, objetivamente, la sentencia del Procés, de más de 400 páginas, demuestra que vas paso a paso, análisis por análisis, viendo el tipo penal y viendo cuáles son las actuaciones de cada persona. Creo que a mí sí que me hace confiar en esas cosas. Cuando a lo mejor discernimos por ciertas sentencias, a lo mejor el caso de La Manada, porque no estamos de acuerdo, el problema no es cómo juzgan los jueces, sino la óptica del Código Penal que te dice tienes que juzgar así. Claro, pero eso en conjunto genera una desconfianza, ¿no? A mí sí, pero no. Venga por donde venga. O sea, desconfianza, por ejemplo, a mí me genera el Poder Judicial en Perú, que los magistrados se eligen a dedo, o hay casos de corrupción por temas de narcotráfico y entonces eliges a un magistrado de turno. Creo que aquí tenemos un sistema bastante eficiente y que cuando hay algún fallo se ve, pero que por lo general se tiene mucho cuidado y mucho aprecio a todas las cosas que se hacen. Al final todo acaba residiendo en lo que se suele oír de qué es lo que piensa la gente de qué es injusto y qué es justo, y en base a qué podemos trazar o determinar si algo es justo o injusto. ¿Qué legitimidad tenían los tribunales de Nuremberg al acabar la Segunda Guerra Mundial para juzgar a todos esos jerarcas? Es un tema escabroso, pero es lo cierto. Si por aquella época aquellos que hicieron aquello era legal en ese sitio, entonces ¿con qué autoridad otros poderes extranjeros son capaces de juzgar? Yo podría decir, es que era legal en mi país, con lo cual, por tanto, lo hice. Y en ese momento es cuando no podemos juzgar por moral. Todo acaba basándose en las leyes. Y es tan sencillo como cumplir con aquello que se debe, que es que si la ley está escrita, es en base a ello a lo que juzgar, no en base a la moral. Voy a votar en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que evidentemente si queremos un cambio debería ser obligatorio votar. Yo entiendo perfectamente a la gente que tiene distintas opciones de tanto de voto como de no voto. Evidentemente voy a ir a votar en las próximas elecciones, pero entiendo por qué lleva a la gente a abstenerse. Cuando nos dan ese mecanismo para poder votar en una democracia es cuando verdaderamente te puedes acercar, cuando verdaderamente hay mucha gente que se plantea ciertos temas que en 4 años no se lo vuelve a plantear hasta que no hay una convocatoria de elecciones. Creo que todos aquellos que han luchado para que nosotras tengamos derechos, podamos salir a la calle como nos dé la gana, que nadie nos señale por nuestra ideología, es algo que yo por lo menos defiendo de forma aférrima y por eso voy a votar. Perfecto, pues ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias.